Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Hoy estamos, como siempre, listos para llevarles este programa hecho a tu medida, palabra cierta, por Televen, tu canal. Yo feliz, como siempre, de llevarles buen contenido, excelentes entrevistas, pero sobre todo este compromiso enorme por cada uno de nuestros televidentes, porque llegamos para hacer televisión educativa, pero divertida, es decir, no aburrida. Desde ya nosotros ponemos a su disposición y aproveche para escribirnos. Palabra cierta, piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal y por supuesto la mía, Zambrano Miguel. ¿Qué tal les parece Palabra cierta? Si quieren quizás algún invitado, una crítica, estamos para leerlos y por supuesto para complacerlos. Además les recuerdo que ese código QR que está en pantalla es para que lo puedan descargar y de esta manera tengan allí en sus manos la aplicación maravillosa Televen Stream para que sigan disfrutando de toda nuestra programación. Recuerda que Televen está contigo a donde vayas. La infancia es una etapa crucial en la formación de un individuo, un periodo en el que se construyen los esquemas mentales y emocionales que nos acompañarán a lo largo de la vida. Cuando estas bases se asientan sobre experiencias dolorosas o incompletas, el adulto emergente puede encontrarse lidiando con inseguridades, miedos, dificultades para establecer límites o para confiar en los demás. Hoy hablaremos sobre las heridas de la infancia, experiencias profundas que, si no son abordadas, se convierten en cimientos invisibles que modelan nuestra personalidad, nuestras relaciones y nuestra forma de ver el mundo. Estas heridas no siempre son el resultado de traumas evidentes o abusos físicos. A menudo se gestan en la carencia emocional, la crítica constante, la sobreprotección, el abandono percibido o la falta de validación. El impacto de estas heridas se manifiesta de diversas maneras en la adultez. Una persona que sufrió la herida del abandono puede desarrollar una dependencia emocional o, por el contrario, una evitación extrema de la intimidad por miedo a ser nuevamente dejado. Quienes experimentaron la humillación pueden volverse perfeccionistas en exceso o tener una baja autoestima buscando constantemente la aprobación externa. La traición puede generar desconfianza patológica, mientras que la injusticia puede derivar en una rigidez excesiva o en una necesidad constante, escuchen bien, de control. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que 1 de cada 7 adolescentes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental, muchos de los cuales tienen sus raíces en experiencias tempranas. Reconocer la existencia de estas heridas y comprender cómo nos afectan es el primer paso para iniciar un proceso de sanación que permita liberar patrones de comportamiento limitantes y construir relaciones más auténticas y satisfactorias. Sanar las heridas de la infancia no implica borrarlas, sino integrarlas y aprender a vivir con ellas de una manera más constructiva. Es un proceso de autoconocimiento, perdón y aceptación que a menudo requiere el apoyo de profesionales de la salud mental. Así que ya saben, invertir en la salud emocional de nuestros jóvenes es invertir en un futuro más prometedor para todos. Hoy vamos a conversar sobre estas heridas de la infancia y para eso nos acompaña una experta en la materia. Ella es coach integral y terapeuta sistémico, así que felices de recibir acá en el estudio de Palabra Cierta a Vanessa Cristóbal. ¿Cómo estás, Vanessa? Bienvenida. Hola, Miguel, buenos días. ¿Cómo estás? Chévere, ¿Cómo te va? Muy bien. Gracias a Dios por aquí, todo genial. Antes de entrar en materia, porque hoy el tema sé que va a ser de muchísima ayuda, ¿no? Y sobre todo de reflexión. Vamos a ver unas encuestas que hizo nuestro equipo de producción en la calle. A ver qué piensan acerca de este importante tema. Vamos a verlo. Excelente. Las heridas de la infancia son esos primeros choques con la realidad que te definen como persona y dan a entender como las dificultades que vas a tener a lo largo de tu vida, pero también son oportunidades para tener crecimiento y poder superarse uno mismo. Las causas son bastante diversas, pero las más comunes son cosas como el abandono o la falta de afecto o incluso desafíos con mentiras que se nos vienen presentando en el entorno. Cuando la herida de la infancia puede afectar la identidad de la persona a un nivel muy crítico, después puede volverse más difícil cambiar el paradigma que esa herida causó. El primer paso sería estar abierto al cambio y usualmente hay que pedir ayuda. Cuando la ayuda de la familia o de los amigos o de la red de apoyo que tenemos no es suficiente, tenemos que buscar ayuda profesional. La terapia es muy importante para eso. Hay muchos factores, ya puede venir desde el ambiente familiar, por un amigo, el ambiente escolar, eso influye. Para sanar, bueno,
Yo diría que hacer las paces con uno mismo, también sirve mucho el diálogo. Yo diría que tratar en lo posible de no pelear delante de los niños. Lo normal que los hijos quieren pasar tiempo con sus padres, pero no pueden porque están trabajando. Muchos niños no comunican lo que tienen, así sea un problema de la escuela, una pareja, otras cosas, porque hay padres que son muy cerrados. Yo creo que la gente en la calle está súper alineada con el tema, ¿no? Bastante clara, es así. Muy alineados y muy claros de lo que ocurre, porque bueno, todos tenemos heridas de la infancia. Así es, pero para entrar en materia, quédese ahí sentado porque ya venimos con más de Palabra Cierta. El origen de... La palabra infancia proviene del latín infantia, que básicamente hace referencia a la etapa de la vida en la que no se podía hablar, es decir, la primera edad del ser humano, antes de adquirir el lenguaje verbal. Esta etimología es profundamente relevante para entender el tema de hoy, heridas de la infancia. Durante esta etapa, el niño, al ser incapaz de expresar verbalmente sus emociones, miedos o necesidades, tiende a internalizar el dolor o las carencias, por lo que las experiencias negativas se graban sin la posibilidad de ser comunicadas o procesadas a través del lenguaje. El origen de... Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre las heridas de la infancia con nuestra invitada de hoy. Ella es Vanessa Cristóbal. Bienvenida nuevamente, Vanessa. Gracias, Miguel, nuevamente. Mira, yo me voy a recostar aquí a la silla y me voy a relajar porque este tema quizás hasta uno va a salir salpicado, ¿no? Heridas de la infancia. Mira qué interesante, ¿no? Quizás hay heridas que son conscientes. Las vimos, las presenciamos, las sufrimos, pero, Vanessa, hay heridas que incluso desde el inconsciente están instauradas y ni nos acordamos, ¿no? Totalmente, porque muchas veces pensamos que para tener una herida de la infancia tiene que habernos ocurrido una situación traumática o muy grave, y no necesariamente es así. Puede ser cualquier situación, inclusive que la persona piense, bueno, eso fue algo pasajero, o fue algo muy ligero, o fue algo muy sencillo. Sin embargo, no sabemos, hasta que las trabajamos, cuál es la impronta o la profunda herida que nos deja cuando esa situación ocurre en nuestra primera infancia. Vanessa, nosotros quizás en la primera infancia, 2 años, comenzamos a evidenciar, a presenciar, porque finalmente conscientemente no sabemos, pero hay violencia en la casa y la niña escucha a mamá gritando, entonces papá le grita a mamá, se golpea. Eso ya empezamos a registrarlo. Totalmente, y de hecho los hijos aprenden no por lo que le decimos, sino por lo que viven o por lo que observan alrededor. Entonces, una persona que vive en un ambiente de violencia durante su primera infancia puede asociar a que el amor es violencia. Wow. Entonces, es una persona que probablemente en su edad adulta se vincule con personas violentas y va a estar completamente normalizado porque el lenguaje del amor está asociado a violencia. Eso inclusive ocurre cuando hay personas que en su adultez, por ejemplo, no tienen contacto físico o el contacto físico lo rechazan. Y cuando tú empiezas a buscar, resulta que el contacto físico también está asociado a maltrato. Entonces, llegamos a normalizar situaciones que vivimos en nuestra primera infancia. Entonces, claro, cuando lo ves y te das cuenta de que eso no es lo normal, y lo voy a decir entre comillas, ahí es que empezamos a mirar que, bueno, mira, si hay un problema, hay una situación que definitivamente hay que atender. Claro, y aquí los extremos son malos, ¿no, Vanessa? Aquí podemos ver esa persona que evita el contacto, que evita al otro, pero también vemos a esa persona que se aguanta todo. Así es, que inclusive se queda en relaciones aun cuando le duela porque prefiere no estar solo, porque tiene una herida de abandono. Esa es como la metáfora de la ranita, ¿no? En el agua cilindro hirviendo. allí le metes ahí candela y él se va ajustando y bueno, Así es. termina muriéndose, ¿no? ¿Por qué? Porque se adaptó y nunca dijo, epa, Así es. aquí me estoy quemando. Así Ahora, es. Vanessa, ¿es lo mismo un trauma que un vacío? Porque quizás cuando la gente sin saber, es que tú lo que tienes es un vacío existencial, ¿es lo mismo vacío que trauma? No, un trauma puede venir asociado a un evento en particular. Claro, el trauma tiene varias características, pero una de las características principales del trauma es que la persona lo vive en soledad. Ok. Es decir, cuando somos niños y nos ocurre alguna situación en la que no hay algún padre o algún adulto con quien podamos hablar, ¿ok? En el caso del vacío, eso puede venir, por ejemplo, con la herida de abandono, que no necesariamente está asociada a un trauma. Pero una herida de abandono que la gente no se da cuenta, pero que es muy común, es cuando un bebé nace
y por situaciones de salud tiene que estar por lo menos en una incubadora 40 días. Ok. Sin el contacto físico con su madre, que es el más importante. Claro, la persona de repente en el transcurso de su vida dice, bueno, pero mi mamá siempre estuvo para mí, mi papá siempre estuvo para mí. Sí, pero en el inconsciente que queda registrado, que en las primeras semanas de vida no hubo contacto humano y la persona no se da cuenta y tiene registrada la herida de abandono a nivel inconsciente. Claro, hubo un aislamiento. Totalmente. Una separación. Un vacío. No Epa, hay pero- contacto con las personas Claro. que me Mis protegen. padres fueron amorosos, todavía Total. lo son, pero porque yo siento esto. Totalmente. Justamente Y puede queda- venir registrada allí de un evento o un episodio de salud que evidentemente el adulto dice, si no me hubieran colocado en la incubadora no sobrevivo. Pero el niño nadie lo explica. Es un bebé pequeño, lo que siente es que no hay contacto. No está cercana a la persona que lo atiende. Inclusive en estos días estaba viendo un documental muy interesante sobre el trauma y las adicciones, donde dice que un bebé puede sobrevivir con alimento y con agua, pero no sobrevive o no llega a ser un adulto funcional si no tiene el contacto humano. Entonces, hablaban inclusive de esa tendencia que hubo en algún momento, ya no, con el tema de la crianza respetuosa, en la que, bueno, si el niño llora, déjalo en su cuna que llore. Entonces, la persona, el médico que hace el documental, habla inclusive del trauma que puede ocasionarle a un bebé que te dejen solo en una cuna llorando. Ahora, nosotros quizás somos inconscientes de todo esto, Vanessa, y te digo como papá, ¿no? Bueno, pero es que él es pequeño, él no sabe de eso, él no se da cuenta, él no habla, él no percibe. ¿Están percibiendo toda esa información? Todo Y más queda que percibiendo, registrando. totalmente, inclusive no nada más después que nace, inclusive desde que está en el vientre materno. Todas las emociones que viva la madre, el bebé las va a percibir y las va a sentir. Entonces, muchas veces la persona llega a consulta y me dice, es que yo soy súper llorona, yo de todo lloro, tú me miras feo y yo lloro. Y cuando le preguntas, ¿sabes cómo fue el embarazo de tu mamá contigo? Y me dice, es que mi mamá tuvo un problema con mi papá y lloró todo el embarazo. Claro, se separaron, lloró 6 meses. Exactamente, entonces eso también es importante tenerlo en cuenta, que no es nada más después que nacemos, es que recibimos por vía directa de la madre todas las emociones. Por eso es tan importante conocer, y nadie nos lo enseña, a preguntarle a mamá, mira, ¿qué vivías tú o qué viviste tú durante mi embarazo? Porque eso también nos marca. O sea que de repente una persona de esas mal encaradas, con mala actitud, o, refunfuñona, iracunda, puede ser que la mamá también en una etapa de rabieta allí lo que hacía era despotricar al esposo o a la Por pareja, ejemplo. puede ser, ¿no? Sí, puede inclusive haber un rechazo inconsciente a la figura del padre y no sabemos por qué es. Bueno, pero eso viene ya desde la barriga. Entonces es muy importante eso también. Qué interesante tema. Ya venimos con más de Palabra Cierta, hoy hablando justamente de los traumas, de cómo superarlos y sobre todo qué efecto tienen en nuestra vida. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de los traumas de la infancia. ¿Cuánto nos afecta en nuestra vida adulta? Converso con Vanessa Cristobao. Ella es terapeuta sistémico, además también hace constelaciones familiares. Y quiero aprovechar, Vanessa, Así es. para tocar el tema. Hay un libro por ahí que está ahorita en boga, Este dolor no es mío, ¿no? Sí, Está así muy es. en boga, incluso tengo gente cercana que lo está leyendo y pareciera que muchos de estos traumas, muchos de estos dolores y mucho de lo que hoy estoy haciendo no me pertenece, pero oye, llega a mí y nos quedamos allí detenidos. Sí, se llaman traumas transgeneracionales. Ok. Y también se heredan, independientemente de que yo conozca el evento que ocurrió o no. Hay otro libro que también que es interesante que se llama El cuerpo lleva la cuenta. El trauma, ¿dónde se guarda? En el cuerpo. Entonces puede ser que la persona no sepa, y tengo una situación que viví hace mucho tiempo cuando yo estudiaba, de una persona que en algún momento específico llegaba a reaccionar su cuerpo ante simplemente la palabra gas. Wow. Ella comenzó a manifestar que se le trancaba la respiración y cuando empezamos a indagar de dónde venía, pues sus padres, sus abuelos, habían estado en un campo de concentración en Alemania, pues Ok. en aquella época, ¿no? Entonces, ella no vive el evento, ella no lo sabe, ella no, pero su cuerpo, la biología de su cuerpo viene preparada como si fuera a vivir la misma situación que vivieron sus ancestros, se llama epigenética.
Claro, eso va muy en la mano con lo que también, que me imagino que tiene que ver con epigenética, el modelaje inconsciente, ¿no? Ese modelaje genético. El niño que tiene 8 meses y agarra un 4 y toca el 4 y el papá se murió, pero es que el papá era cuatrista, ¿no? Total. Transmitió también allí parte de Total. esas habilidades, esa genética, ¿no? Por ahí va Así la es. cosa. Así es. De hecho, siempre lo comento en mis sesiones, que nosotros heredamos de la familia no nada más los rasgos genéticos, el color de cabello, el color de ojos, también heredamos los duelos no resueltos, los talentos, los dones. Y bueno, aquello que no fue, digamos, mirado por nuestra familia o atendido por nuestra familia, también nosotros lo podemos heredar. Se llaman lealtades inconscientes. Uy, qué interesante. Ahora, Vanessa, ¿todos tenemos traumas de la infancia? Todos. Todos, absolutamente todos. Todos, y vuelvo y repito, no necesariamente es una situación horrible que me haya tenido que ocurrir. Y muchas veces lo que es una situación traumática para ti no lo es. Claro. Entonces, todo depende de la perspectiva, pero todos tenemos heridas de la infancia. Hay gente que tiene una, hay gente que tiene 3, hay gente que tiene 5, pero todos tenemos heridas de la Quizás infancia. en distintas intensidades. Totalmente, así es, igual que el Gravedad. trauma. Así es, así es. Todo depende también de la percepción de la persona, ¿no? Hablando de percepción, Vanessa, probablemente si tuvimos unos padres más inteligentes emocionales, más inteligentes sociales, más empáticos o más comunicativos, los traumas desde la infancia se pueden manejar, pueden ser más dominados, más controlados, más gerenciados. Sobre todo si hay una relación cercana con los padres y una apertura. Es decir, cuando tú le das al niño la posibilidad de expresar su malestar, la posibilidad de mostrar o de hablar de su percepción sobre un evento específico, ¿no? Como te comentaba en el bloque anterior, una de las características del trauma es que la persona la vive en soledad. O sea, son niños que pasan por situaciones complejas, y vuelvo y repito, no tiene que haber sido una cosa horrible, pero por ejemplo el bullying o la humillación en las escuelas es un buen tema a mirar y ahora tiene mucha exposición al ojo público, pero esa posibilidad de hablar, de sentirse acompañado, de sentirse contenido, sin lugar a dudas hace una diferencia cuando llegamos adultos. Vanessa, llegamos adultos, sabemos que hay un montón de traumas o vacíos. ¿Cómo trabajarlos? Obviamente la terapia siempre va a ser quizás lo más recomendable, pero hay formas de yo ir manejando eso, de yo ir entendiendo incluso cuáles pueden ser mis traumas. Totalmente. Lo primero es reconocerlas, ¿ok? Porque si evidentemente hay una repetición de patrones de comportamiento, es decir, oye, tiene que haber un momento en el que a mí me llama la atención que en todas mis relaciones de pareja mi comportamiento es el mismo. Por ejemplo, tengo dificultad para confiar o soy una persona celosa o me cuesta delegar en mis trabajos, eso también tiene que ver. Entonces, yo tengo que mirar si hay un patrón de comportamiento que se viene repitiendo, tengo que buscar cuál es el origen. Y lo primero es reconocer el patrón para poder atenderlo, ¿ok? Eso es lo primero. Y definitivamente sí, la ayuda profesional. Sí es bueno el tema de, bueno, los amigos que contienen, esa red de amigos, sí. Pero hay casos en los que definitivamente es necesaria la ayuda de un profesional porque hay cosas que no podemos manejar solos y bueno, también está bien. Totalmente. Vanessa, ya que tocamos el tema, obviamente la gente siempre se va a ir a la psicología, ¿no? Y es maravilloso, la terapia. Total, así pero, oye, ya el tema de la constelación familiar se ha popularizado, hay series en Netflix, hay libros. La gente cree en la constelación y hay gente escéptica que llega y dice, epa, pero ¿y esto? Cuéntame un poco de esa experiencia. Sí, bastante. Entendiendo que allí muchos traumas aparecen, ¿no? Sí, totalmente. Y hay algo importante. Las constelaciones no están reñidas con la psicología. De hecho, yo trabajo con psicólogos. Ok. ¿Okay? Hay psicólogos que me remiten sus pacientes porque como esta terapia va a un nivel muy profundo del inconsciente, pues esto los ayuda a hacer el proceso terapéutico un poco más veloz, ¿ok? ¿Veloz en qué aspecto? Que lo que puede tardar 2 años, en una sesión nosotros podemos llegar al fondo del asunto y después seguir en su acompañamiento terapéutico. No está reñida una cosa con la otra. Escépticos, bueno, siempre me han llegado. Y me llama mucho la atención porque últimamente cada vez más hombres van a atenderse y van a trabajar conmigo. O sea, que hay un despertar de conciencia de que sí, no soy psicólogo, admiro la profesión de psicología, pero sí hay otras herramientas que también son complementarias y que nos pueden ayudar en un proceso terapéutico. ¿Okay? Interesante lo que dices porque una vez entiendo yo que aparece el trauma porque ustedes lo realizaron, porque quizás tú en sesión te diste cuenta, allí te puedes complementar fácilmente con un psicólogo para ayudar a esta persona. Incluso, Total. bueno, si ya la cosa es patológica, hasta un psiquiatra. Totalmente, sí. E inclusive yo estoy ahorita haciendo un proyecto en el que estoy trabajando. Como los traumas se guardan en el cuerpo,
yo estoy haciendo un proyecto, como te comentaba, con 2 personas más, en los que vamos a trabajar la parte somática. ¿Qué es la parte somática? Es el cuerpo. ¿Qué hacer con el cuerpo y las emociones y las sensaciones que se viven después de una constelación familiar? ¿Ok? Esto le va a dar pues ese plus o ese post a la sesión para que la persona pueda integrar lo que vivió y lo que miró en una sesión de constelaciones familiares, que también es muy importante. Vanessa, ya para casi ir cerrando esta entrevista, ¿todo trauma se cura? ¿Todo trauma se supera? ¿O hay unos que son difíciles definitivamente de superar? Hay algunos que son muy difíciles de superar, pero sí, definitivamente, a veces es importante aprender a vivir con ciertas cosas. A veces hay que asentir a lo que ocurrió, trabajarlo y, bueno, tratar en la medida de lo posible de sanar esas heridas que todos tenemos. De alguna manera me hiciste recordar hace rato cuando hablaste de los campos nazis, ¿no? Los campos de concentración. Esa famosa frase de Víctor Frank, ¿no? Ellos podrán hacer con mi cuerpo lo que quieran, con mi cabello, me podrán llevar a la desnutrición, pero jamás van a manejar ni mis pensamientos ni mi corazón. En el corazón, así es. Allí parte justamente todo esto para dejar a un lado quizás eso que nos está limitando en el camino. Totalmente, importantísimo para ser cada día mejores adultos y mejores seres humanos, sobre todo por nosotros y por los que vienen después, los que somos papás. Claro, estamos hablando de distintas etapas, ¿no? El niño, que por supuesto viene arrastrando estos traumas, el adulto que ya los reconoció, pero que quizás no los está trabajando, y finalmente aquí lo importante es hacerse responsable de todo eso. Totalmente, así es, así somos los adultos responsables. Más nada, Vanessa, ya para despedirnos, redes sociales donde la gente puede ubicarte y por supuesto conocer más de este interesante tema, incluso, bueno, consultarse, porque siento que todos merecemos y necesitamos ayuda. Así es, mi cuenta de Instagram, Constelalma, allí pueden ubicarme. Yo soy la persona que maneja mis redes sociales, entonces lo que me pregunten por allí, pues yo misma les voy a responder y también está mi contacto en esa biografía. Vale, muchas gracias por la visita. A ti, gracias por todo. Bueno, nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.